Bueno, Bueno, muchísimas gracias a las autoridades y colegas del Inter-American Institute for Democracy por permitirme dirigir unas pocas palabras en este foro. Yo diría que el resultado de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias que tuvieron lugar hace 10 días en mi país marcaron el agotamiento del paradigma estadocéntrico que ha dominado la Argentina de los últimos 20 años. Yo diría que esa es la conclusión más relevante desde el punto de vista histórico, más allá de los detalles, las anécdotas y las posibilidades de cómo pueda finalmente desenvolverse la elección que va a tener lugar dentro de 2 meses. Ahora, hoy como nunca estoy convencido, yo creo que es fundamental que los argentinos hagamos una interpretación correcta de la historia reciente, del punto de partida indispensable para comprender ese pasado inmediato y las causas de este presente cada vez más inaceptable. En ese sentido, yo creo que es fundamental recordar o advertir este saldo de 20 años de kirchnerismo que nos muestra una enorme derrota de la Argentina en medio de millones de pobres y la sensación de vivir en un país económica, moral y yo diría espiritualmente quebrado. Porque 2 décadas después de la llegada al poder del kirchnerismo, el oficialismo actual en la Argentina tiene que hacerse cargo de la situación en la que está la Argentina. Han gobernado 16 de los últimos 20 años. Esa ha sido la fuerza hegemónica de los últimos 20 años de la Argentina y han desperdiciado años enormemente beneficiosos. Tengamos en cuenta que cuando los Kirchner llegaron al poder, se encontraron con una situación muy favorable. La economía se encontraba en plena recuperación, había superávit fiscal de cuenta corriente, tipo de cambio competitivo y una inflación que apenas alcanzaba el 3% anual. Gobernaron en condiciones enormemente beneficiosas. Ahora, la realidad es que los Kirchner, a diferencia de lo que se hizo en otros países de la región, se dedicaron a revertir las reformas modernizadoras de los años 90, cuando se desplegaron las políticas más exitosas de la historia moderna de la Argentina, de las últimas 5 o 6 décadas de la Argentina. Aunque sin caer en el extremo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que controlan actualmente Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y que en su día controlaron países como Ecuador, por ejemplo, y otros países de las Américas, en la Argentina lo cierto es que el derribo del paradigma liberal fue sucedido por un paradigma estadocéntrico, que para tener una idea, nuestros amigos que escuchan fuera de la Argentina, en las Américas, tengan en cuenta el extremo al que hemos llegado, que por supuesto ha tenido lugar también en otros países de la región. Hace 20 años el gasto público consolidado, es decir, en todos los niveles de gobierno, del Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios, reunían aproximadamente el 30% del Producto Bruto Argentino. Llegó al 45%, es decir, se ha duplicado el gasto público para prestar paradójicamente las peores prestaciones en materia de educación, de justicia, de seguridad o de salud. Nos prometieron un Estado presente y nos llenaron de gasto público. Fueron incapaces de la más mínima respuesta. Transformaron al Estado en un virtual enemigo de la producción, con trabas, restricciones, hiperregulaciones, impedimentos a la generación de riqueza. Y como si esto fuera poco, imponiendo un modelo cultural que promociona el lumpenaje, cuestiona el mérito, cuestiona el esfuerzo y se hace una permanente exacerbación del relativismo cultural, fomentando la justificación del delito, la promoción de la violencia, la ruptura del orden público y el ataque a todo aquel que lleva uniforme. El resultado de las elecciones en ese plano yo creo que es esperanzador, porque la consolidación de candidatos que promueven cambios profundos como Patricia Bullrich y Javier Milei puede constituir el punto de partido para un debate cultural que nos permita dar vuelta a la página y dejar atrás ese camino de decadencia. Cuando hayamos aprendido que lo necesario para un país es hacer las cosas correctas y no la mera tenencia de recursos naturales, el país va a progresar y se va a unir a los tiempos en los que tenía un futuro promisorio. Yo creo que es un buen inicio, vamos a vivir momentos muy traumáticos, pero no quiero dejar de mencionar la nota de esperanza que también presenta esta realidad. Muchísimas gracias.